Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tenemos a Elisa Cabezón. Ella es directora de Evidencias del Centro de Estudios Pivotes. Elisa, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, bien, muchas gracias por esta invitación. El día de hoy vamos a hablar de pensiones y la invité por un tuit que ella siempre es muy conocida por los hilos que genera en ahora X, no anteriormente plataforma Twitter, porque ella está muy pendiente y la habíamos invitado también anteriormente a conversar sobre pensiones. Y esta semana está la discusión dentro del Congreso. El día miércoles estuvo la discusión en la comisión del Senado y vamos a ver qué es lo que pasa, pero hay un tema en particular. Yo creo que vamos a hablar de las pensiones y de la reforma que está planteando el gobierno en general, pero también de un punto en particular que es este seguro, que yo creo que se ha hablado poco de él y por lo menos yo tengo poco conocimiento de qué se trata. Pero para que nuestros auditores no se pierdan, ¿nos puede dar una idea global de en qué está el proyecto actualmente, Elisa, por favor? Sí, mira Rocío, el proyecto pasó por la Cámara de Diputados, se votó la idea de legislar, pero en el particular, como para votar cada medida, cada artículo en particular del proyecto, hubieron muchos rechazos. Entonces lo que pasó al Senado fue un proyecto casi vacío. Se aprobó la idea de legislar, pero muchas de las medidas que contenían el proyecto fueron rechazadas. Entonces ocurrió algo muy, muy, muy extraño en el Congreso. Y ahora el proyecto de gobierno está en el Senado, en la Comisión de Trabajo. Y como hay poco acuerdo entre el proyecto de gobierno con las posturas de la oposición y de distintos partidos políticos, se llamó a una comisión de expertos. Ujú. Cada senador de la comisión llamó a un experto en pensiones para lograr un informe en los puntos en que hay acuerdos. Y eso se sigue trabajando. Y la ministra Jara dio término, último plazo, hasta hoy, para que la comisión entregara su informe de cuáles son los puntos donde hay acuerdos en la reforma previsional. Hoy jueves 4, ¿te refieres? Hoy Jueves jueves 4. 4, sí, Ya. hoy jueves 4. Y la ministra Jara llamó a votar la idea de legislar el proyecto de pensiones el próximo lunes que viene. Ya. Y eso ha generado mucho revuelo porque senadores de la oposición dicen que, oye, ministra, todavía falta mucho para que haya un consenso importante para que este proyecto avance. Y la ministra Jara dice, no, yo no quiero que haya consenso en todos los puntos, solamente votemos en la idea de legislar para seguir con la discusión y después vamos poniendo el cascabel al gato, como se dice. Pero en eso está. En eso está el proyecto de pensiones en el Senado. Y tú dices, bueno, ella quiere, no le importa tanto que haya consenso, sino que se vote la idea de legislar. De acuerdo a Mm. lo que tú ves, realmente, ¿quién tendría la razón aquí? ¿Qué sería lo más óptimo del punto de vista legislativo? ¿Que se vote la idea de legislar o que haya un mayor consenso? Yo creo que tiene que haber mayor consenso. Mira, el mayor punto, a ver, hay muchos puntos de desacuerdo. El principal y el que más sale en la prensa, y yo feliz lo puedo explicar acá, Sí. es Ujú. sobre que la propuesta propone, hoy en Chile, la tasa de cotización es el porcentaje de tu sueldo que se deposita a financiar pensiones. En Chile es un 10%, ¿ya? Y es muy bajo en comparación con otros países y es muy bajo para financiar un largo periodo de vejez. Entonces hay un acuerdo en que hay que subir la tasa de cotización, a subirla, y el gobierno propone subirla desde un 10% a un 16%, o sea, agregarle 6 puntos extra de cotización que vaya a financiar pensiones. ¿Dónde está el desacuerdo? El desacuerdo es el destino de esos 6 puntos extras. La oposición Correcto. quiere que los 6 puntos extras vayan a las cuentas individuales, a la cuenta de propiedad de cada trabajador, para financiarse una pensión al momento de jubilarse. Pero la propuesta del gobierno es distinta. La propuesta del gobierno quiere que de esos 6 puntos extras lo reparte. 3 van a ir a las cuentas individuales, pero los otros 3 puntos van a un seguro social. Y ese seguro social está generando mucho conflicto para llegar a un acuerdo en el Senado. O sea, no es primera vez que presentan este 3-3. Recordemos que el gobierno inicialmente quería los 6 puntos a repartición, después 4-2, 5-1.
incluso este 3 también este 3 que buscan ellos y llaman hacia solidaridad, ¿Mm? estaría repartido de distintas maneras, incluso en un principio se hablaron de las cuentas nacionales, eso ya quedó atrás y ahora estamos hablando netamente de un seguro. Sí. ¿Y en qué consistiría este seguro social que están presentando ahora desde el gobierno? Este seguro, ¿en qué consiste? Es un fondo estatal, ¿ya? Que va a recibir el 3% de los sueldos formales de los trabajadores, ¿ya? Entonces, todos los trabajadores formales, un 3% de su sueldo tiene que transferirlo a este seguro social. Y este seguro social, administrado por el Estado, va a pagar distintas prestaciones. Una de esas prestaciones es lo que se llama la garantía, que es un premio por años cotizados, equivalente a 0,1 UF por año cotizado a los jubilados. Y está dirigido principalmente a los actuales jubilados. Entonces, los actuales jubilados, que cotizó, un jubilado que cotizó 20 años, va a recibir un premio de 2 UF por haber cotizado 20 años, ¿no? Ese es el primer préstamo. El segundo préstamo, este seguro, es compensar a las mujeres por tener mayor expectativa de vida, ¿no? Las mujeres viven más que los hombres. Entonces eso hace que el ahorro de la mujer se distribuya por más años y eso provoca que el monto de la pensión autofinanciada baje, porque con el Ujú. mismo ahorro tiene que financiar más años. Entonces eso hace que la pensión de una mujer, a pesar de que ahorró lo mismo que un hombre, sea menor. Entonces, para Okey. compensar por eso, se va a crear este préstamo que las mujeres, a partir de los 65 años, ojo que las mujeres hoy se jubilan a los 60, ¿ya? Pues este préstamo, Ujú. a partir de los 65 años, se le va a entregar una compensación por la diferencia de la expectativa de vida. Y Elisa, el tercer, antes que siga, ¿por qué le llamas préstamo? Préstamo de prestaciones, yo creo que ya, son prestaciones, ayuda, hagámosle ayudas, ayudas, ayuda, okey, ayudas sociales, pongámosle así, ¿ya? Ayudas sociales. ya. Y el tercero es un bono por cuidado a premiar a trabajadores, hombres o mujeres, que durante su vida laboral pasaron por Ujú. un periodo en que no pudieron trabajar por cuidar a personas terceras con capacidad severa o moderada. ¿Sí? Por ejemplo, tienen que cuidar a un padre que estaba inválido, o a un hijo que estaba Ya. inválido, y entonces eso demanda mucho tiempo y no pudieron. Esas son las tres prestaciones. Ujú. ¿Cuál es el problema que tiene este seguro? Tiene varios problemas, pero estas tres prestaciones, la que es más cara y a la que equivale el 97% del gasto de este seguro, es el primero, de 0,1 UF por año cotizado. Eso es lo más caro. Las otras dos prestaciones, la compensación por expectativa de vida y el bono por cuidado a tercero, es barato, no es caro financiarlo, ¿ya? Ujú. Cuesta poco. Lo que cuesta harto es el primero, la garantía por año cotizado. Entonces, mira, García, acá lo que pasa con este seguro social es que tiene un problema, en mi opinión, y en pivotes, que lo analizamos, tiene un problema de diseño grave. ¿Cuál problema de Ujú. diseño? El seguro social es un fondo, ¿ok? Que acumula cotizaciones. Tiene un ingreso permanente, que es el 3% de los sueldos formales. Ese ingreso va a ser para Claro. siempre. Permanentemente van a recibir este ingreso, ¿ok? Ujú. Ese es el ingreso del fondo. Y el gasto del fondo, el principal gasto, que es el 97% del gasto del fondo, es esta garantía por año cotizado, ¿ya? Pero esta Ujú. garantía es un gasto transitorio. Esta garantía se va a pagar para los actuales pensionados, pero para las futuras generaciones, a medida que se van jubilando las futuras generaciones, esta garantía va a ir bajando, baja, 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 hasta que se vuelve mínima. Entonces, ¿qué ¿Por qué? ocurre? Porque la ¿Está garantía diseñado así? está diseñado así, está diseñado para que los actuales jubilados reciben la 0,1 UF por año cotizado, pero para las futuras generaciones también van a recibir en su fondo individual un 3% extra, ¿cierto? Que va a su cuenta Ujú. individual, ¿ya? Si la pensión que se pueden financiar con esos 3 puntos extras es mayor a esta garantía, no reciben la garantía. Ya, una pregunta ahí, Elisa. La garantía se refiere, tú dices, es mayor a cierta garantía. O sea, tienes un piso en el cual tú tienes que llegar con tu monto financiado o sea, no sé, pongámosle 600.000 pesos y sobre eso ya no te estarían pagando. ¿A eso se refiere como esa Más que garantía? piso, se resta. Hagamos que, por ejemplo, hoy los actuales jubilados, como no depositaron un 3% extra a su cuenta Ujú. individual, porque ya están jubilados, ya no pueden Correcto. depositarlo, van a recibir esta garantía completa. Por las Ya. futuras generaciones, que van a tener un 3% extra, que van a su cuenta individual,
la pensión, el monto de la pensión que se financien, que se autofinancien con ese 3% extra, se le va a restar a la garantía. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene 50 años, ya va a tener Ujú. 15 años en que va a estar ahorrando un Con ese 3 3% extra. extra a su cuenta y se va a financiar una pensión, O sea, ¿cierto? no tiene que ver con el monto que yo llego al final de la pensión, sino solamente cuánto yo logré poner ese porcentaje extra dentro de mi propia cuenta, independiente de Exactamente. cuánto sea. Entonces, si esa persona de 50 años, cuando se jubila, con ese 3% extra, ¿ya? Se Ujú, la van a calcular, a ver, con tu 3% extra, ¿cuánto te autofinanciaste? Este monto, ¿ok? A ese monto, el seguro le va a restar, o sea, ya no se lo entregan. no, perdón, es así. Esa persona de 50 años, Ujú, 15 años más, se jubila, entonces va a ver el seguro va a decir, mira, tú tienes esta garantía de 0,1 UF por año cotizado. ¿Ya? Entonces, si tú ujú, cotizaste 20 años, el seguro te va a dar 2 UF, ¿ya? Teniste 2 UF. Pero después el seguro dice, pero tú también cotizaste con un 3% extra, con el 3% ujú, ese fue tu cuenta. Y te calculan, ya, con tu 3% extra tú te calculaste un monto equivalente a una UF, equivalente a una UF de pensión. Esa, una, esa, esa UF de pensión que te autofinanciaste, ujú. ¿ya? Con el 3%, se No le va en el resta seguro. a la garantía. Entonces esta persona, en vez de recibir las 2 UF de la garantía por haya cotizado, va a recibir solamente una, porque Claro. se le resta lo que se autofinanció con el 3% extra. Después una persona que partió cotizando, no sé, a los 30 años, ¿ya? Ujú, Una mujer a los 30 años ujú. que partió con este 3% extra, es muy probable que cuando se jubile a los 60 o 65 años, lo que se autofinanció con los 3%, los 3 puntos extra de cotización, sea mayor a la garantía. Entonces va a recibir cero de garantía, no va a recibir la garantía. Correcto. Entonces, Y por y eso esa garantía va a ir bajando con las próximas generaciones. Mientras más jóvenes uno, es más probable que tú lograste autofinanciarte con los 3 puntos extra, una pensión mayor a la garantía, entonces tú no recibes la garantía. Por eso, pero las mismas proyecciones del gobierno muestran que esta garantía por año cotizado, este gasto del seguro va bajando para las próximas ujú, generaciones. Baja, 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 hasta que casi se extingue. Pero el ingreso del seguro es permanente. Para siempre, donde todos los años siempre vamos a estar, los trabajadores vamos a estar obligados a entregar el 3% extra a este seguro. Entonces la pregunta es, este va a ser mm, un seguro que acumula recursos, claro. un seguro estatal que acumula indefinidamente, va a acumular porque el gasto es permanente, porque el ingreso es permanente y el gasto es transitorio. Y esto lo muestra el mismo gobierno, la DIPRES, en su presentación al Congreso muestra que el ingreso es permanente, sube, 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 Ujú. se acumula, y el gasto transitorio, entonces se va a acumular un fondo estatal equivalente al 17% del PIB. Entonces acá la pregunta que yo quiero hacer es, ese fondo que se acumula y va a ser grande, ¿para qué se va a usar? Mm, ¿Cachai? ¿Por qué no exigen a los trabajadores entregarle un 3% de nuestro sueldo a un fondo que no está garantizado, porque en el proyecto de ley no está aclarado, que se va a usar para mejorar las pensiones? Ese fondo se podría usar para otros temas, para otros gastos estatales, porque como está el proyecto hoy, como está redactado, no se hace cargo de esa acumulación de fondos y no explicita en qué mm. se va a usar y que se va a usar para mejorar las pensiones en el futuro. Eso no está explicitado en el proyecto de ley. Bueno, ahí, claramente esta separación de lo que va, ese 3% de uno u otro, va, va está la duda hacia dónde va, si efectivamente ese 3% va o no va a ese seguro. Yo creo que esa es una de las discusiones. Y la otra es también por cuánto tiempo, porque a lo mejor si esto llega a cero, ese 3% durante ese tiempo podría Mm, volver a las cuentas de los asociados. Una vez que ya exactamente, se cumpla el tiempo, va a tu cuenta personal y ahí quizás podría ser algo que se equipare finalmente. exactamente. De hecho, eso es algo que algunos técnicos están planteando. Que entonces este 3% extra que va al seguro social sea transitorio y después ese 3% extra vaya de vuelta a las cuentas individuales. Esa es una postura. En Pivote tenemos otra postura, Rocío. Nosotros Ujú, queremos que, porque hay otro problema que tiene este seguro social, ¿ya?
Entonces, el primer problema que nosotros vemos es que, como está diseñado, es un fondo estatal que acumula indefinidamente recursos. Y no está claro para qué, cuál es el destino de esos recursos que va a tener el Estado, ¿ya? La segunda, el problema de diseño es que este seguro social lo que hace es transferir cotizaciones, transferir parte del sueldo desde los trabajadores jóvenes Es hacia como un las reparto. generaciones mayores, claro, es un reparto, porque las Ujú, generaciones mayores van a recibir gran parte de este seguro. Las próximas generaciones, las más jóvenes, nosotros, es probable que recibamos muy poco o nada. ¿Ok? ya. Entonces, es una transferencia de los trabajadores jóvenes hacia las generaciones mayores. ¿Cuál es el problema? Eso estaría bien, pero ¿cuál es el problema? Ujú, Que en todas las proyecciones, tanto las proyecciones del gobierno, como las proyecciones de David Bravo, como las proyecciones de pivotes también hicimos nuestros cálculos, ujú, nosotros estimamos cuáles van a ser las tasas de reemplazo, las pensiones de las próximas generaciones, ¿ya? Cuando se jubilan. ¿Y qué ujú. encontramos? Que con el seguro social, las generaciones jóvenes, que son las que entregan recursos, van a tener peores tasas de reemplazo que las generaciones de mayor edad, que son las que reciben recursos. Entonces es súper injusto porque los que entregan plata van a estar Ujú, peor que los que reciben. claro. Entonces eso es una injusticia intergeneracional. De hecho, en los sistemas tributarios, cuando los países tienen un criterio que se tiene que respetar, que cuando alguien paga impuestos, siempre los impuestos están diseñados para que los más ricos paguen y los más pobres reciban, ¿cierto? Correcto. Pero eso tiene que cumplir una ley básica, un principio básico, que el que entrega plata, que el que tiene más plata y el que entrega plata, no puede quedar peor que el que recibe. O sea, imagínate un sistema Correcto. tributario en que el más rico entrega tanta plata que queda más pobre que el que recibió. O sea, Ujú, eso no puede ser, ¿cachai? No puede ser que alguien que está entregando plata al sistema esté quedando peor que el que reciba. ¿Cachai? correcto. Eso es un poco lo que está pasando con esto seguro social, como está diseñado según las proyecciones de la DIPRES, según las proyecciones de David Bravo y según las proyecciones de Pivotes, que yo tuve que Elisa, meter una proyección. disculpa la ignorancia, y probablemente los que nos están escuchando, ¿quién es David Bravo? David Bravo es un economista en la que está en la Católica. Estuvo a cargo de la Comisión Bravo de Ah, ok. Bachelet en el 2016, que fue una comisión que la presidenta Michelle Bachelet llamó una comisión de expertos para llegar a un acuerdo en pensiones. Perfecto. Y él estuvo a cargo de eso. Entonces, él ha estado muy activo en este debate, La discusión, claro. la discusión. Y en ese sentido, ya que pusiste y el tema aquí y el foco en la tasa de reemplazo, es una de las cosas que se están, si la pudieras explicar un poquito más de qué se trata, para que los que nos están escuchando Ah, sí. lo entiendan, y cómo está ahora, porque yo te he seguido también en lo que tú señalas, y al parecer con la PGU la tasa de reemplazo actual también sufrió modificaciones y eso tampoco es muy conversado, no se sabe tanto al respecto. Sí, la tasa de reemplazo es un tema, porque lo que estamos metidos en esta discusión la tenemos muy internalizada, pero alguien que no está metido en pensiones como tasa de reemplazo, ¿qué es eso? Porque es muy técnico, un término muy técnico, así que lo voy a explicar. La tasa de reemplazo calcula cuando un trabajador se jubila, deja de recibir su sueldo, porque se jubila, deja de trabajar, y va a recibir Ujú, una pensión como ingreso. La tasa de reemplazo mide qué porcentaje del sueldo es capaz de reemplazar la pensión. Entonces, por ejemplo, si yo me jubilé y yo recibía un sueldo de 1.000.000 de pesos, ¿ya? ujú, Y me jubilo, dejo de recibir mi sueldo de 1.000.000 y recibo un sueldo y recibo una pensión de 700.000, ¿ok? ujú. La tasa de reemplazo de esa persona sería Un setenta por un ciento. 70%, porque su pensión está cubriendo un 70% del sueldo que recibía antes de pensionarse, ¿ya? Ujú, Esa es la tasa de reemplazo. Esa tasa de reemplazo, los técnicos la usan para medir cuánto cambia el ingreso de una persona cuando pasa de la vida activa, de trabajar, a la vida pasiva, a jubilarse. ¿Sí? ¿Cuánto cambia ese ingreso? Y los sistemas de pensiones tratan de que ese cambio de vida, de activa a pasiva, sea lo más suave posible. ¿Sí? Que el ingreso de la persona no caiga mucho cuando se jubile. Esa es mm. una de las funciones que cumple el sistema de pensiones y así los técnicos lo
evalúan los sistemas de distintos países, ¿no? Ese es el concepto de tasa de reemplazo, es cuánto reemplaza la pensión respecto al ingreso que recibía la persona antes de jubilarse, a su ingreso laboral. Y ahora, actualmente, ¿cuál es la tasa de reemplazo que existe con el sistema mixto que tenemos hoy en día con la PGU más la capitalización individual? ¿Ya? Fíjate que esto varía mucho por la cantidad de años cotizados, ¿ya? Hoy la pensión total que recibe una persona es la pensión que se autofinancia, que proviene de sus cuentas individuales, con la cotización del 10%, ¿cierto? Y esa pensión autofinanciada hay que sumarle la pensión solidaria, que es la pensión garantizada universal, la PGU. La PGU es una transferencia que hace el Estado a los actuales jubilados, financiada con impuestos generales. Hoy la PGU equivale a 213.000 pesos y está dirigida a los pensionados y solamente está dirigida a todos los pensionados y solamente excluye al 10% más rico, a los jubilados 10% más ricos. Pero todo el 90% está cubierta por la PGU, la recibe ese monto. ¿Y el 10% está más o menos en qué valor, Elisa? ¿De los jubilados? ¿Sí? No sé, Como habría que verlo porque ahí, más que se hace con el registro social de hogares, que ve varias cosas, ¿ya? No es solamente el ingreso de la persona, sino también ve el ingreso de su círculo familiar, ¿cachai? okey. Entonces, es más factores. Pero, ¿qué ocurre? Hoy, si tú divides a la población por años cotizados, ¿ya? Por tramo del año cotizado, y lo divides por género, entre hombres y mujeres, ¿qué ves? Los hombres, todos los hombres de todos los tramos cotizados, desde el hombre que cotizó entre 0 o 5 años hasta el hombre que cotizó entre 30 y 40 años, cotizó mucho, todos los hombres tienen una tasa de reemplazo mayor al 75%. O sea, la pensión total cubre el 75% del último sueldo por el que la persona trabajó. ¿Okay? Ojo que hacer la comparación respecto al último sueldo es la tasa de reemplazo más exigente que hay, ¿ya? Generalmente los países lo que hacen, lo evalúan respecto a los últimos 10 años trabajados, el promedio de los últimos 10 años, o el promedio de toda la vida laboral. ¿Sí? Pero la más exigente es comparar la pensión con el último sueldo trabajado, porque el sueldo de las personas van aumentando Correcto, en la medida que con el tienen más ciclo, experiencia. claro, con el ciclo de vida. Entonces, compararlo con el último sueldo es muy exigente. Y con la medida más exigente, todos los hombres de todos los tramos cotizados tienen una tasa de reemplazo del 75%. Uno dice, ¿75% es alto o es bajo? Entonces uno dice, bueno, tengamos una referencia. La OECD, que es este grupo de países desarrollados, hicieron un estudio. Ellos agarraron cada sistema de pensión y hicieron proyecciones para calcular cuándo la tasa de reemplazo que entrega cada sistema, ¿ya? En esos países, la tasa de reemplazo promedio es un 60% cuando hacen la proyección, un 60%. Hoy, los jubilados hoy en Chile, los hombres de todos los tramos de años cotizados reciben una tasa de reemplazo del 75%. O sea, muy superior a las proyecciones de la OECD. ¿Ya? Eso para ver cómo están las pensiones hoy. ¿Sí? ¿Y ese 60% de la tasa de reemplazo es con el último sueldo o el promedio de los 10 años? Por último, la Con OCDE el hace último, sí, igual. igual. La OCDE es difícil ver los datos reales porque necesita mucho dato y la OECD no lo tiene. Entonces la OCDE hace proyecciones. Dice, mira, ¿sabemos cuáles son las reglas del juego de cada sistema? Entonces, hacen una proyección, agarran a un trabajador promedio de cada país, proyectan sus ingresos y dicen, ya, ¿cuánto va a ser la tasa de reemplazo del último sueldo del trabajador? Y el promedio de la OCDE es un 60. En Chile es un 75, con la pensión autofinanciada más la PGU. Después llamamos las mujeres. Eso ¿Sí? mismo te iba a preguntar, las mujeres. Ahí está, la mujer, ahí está el problema. Entonces, en Pivote hicimos doble clic a la mujer a ver qué pasa ahí. Todas las mujeres que cotizaron menos de 20 años tienen tasa de reemplazo sobre el 75. ¿Cuál es el problema? Las mujeres que cotizaron más de 20 años. Ahí la tasa de reemplazo caen. Incluso las mujeres que cotizaron más de 30, su tasa de reemplazo están bajo el 50%. Wow. ¿Sí? Ahí están bajas las mujeres. Y eso por muchas cosas debe ser porque primero las mujeres, ahora las mujeres que logran cotizar mucho son pocas. Eso es lo primero. Pero también las mujeres se jubilan antes, se jubilan a los 60.
se jubilan a los 65. Eso también influye mucho en su pensión autofinanciada. Ujú. Eh, y entonces, lo que solo proponemos en Pivotes es, mira, si queremos ayudar a los actuales jubilados, que es lo que dice la ministra Jara, el gobierno, hay que ayudar a los Ujú. actuales jubilados. Dice, mira, la PGU, que se creó Ujú. hace 2 años, ya está cumpliendo un rol súper potente. Mm. O sea, ya estamos ayudando mucho a los actuales jubilados. Financiar la PGU equivale a 2 puntos del PIB. Es cerca del 10% de todo el presupuesto fiscal. O sea, todo lo que el Estado recauda, un 10% se va a, se transfiere Pensiones. en pensiones, se transfiere en pensiones Y a los ese jubilados, ¿ya? y ahí tienes el componente solidario, que también es lo que hablan justamente en este minuto desde el gobierno, que quieren poner el componente solidario dentro de esta reforma a pensiones. Sin embargo, a través de estos impuestos ya está el componente Ya está el solidario a través solidario. del PIB, ¿cierto? Entonces, lo que quiere claro, el gobierno lo que dice, no, porque solo queremos que haya solidaridad, no solamente con impuestos generales, sino que haya solidaridad a través de las cotizaciones de los trabajadores formales. Que los trabajadores formales, desde su sueldo, ayuden, ¿ya? Ya. Y Y eso eso yo, tendría yo sentido creo que porque está incorrecto, está muy incorrecto, porque el empleo formal en Chile es muy débil, es ujú, muy débil. Entonces, le vaya a dar una carga muy grande a una parte de la población, que son los trabajadores formales, que es muy acotada. Entonces, le estoy claro. cargando la mochila a un grupo muy reducido de la población. Y con eso vas a debilitar más todavía el empleo formal. Entonces, lo que nosotros Y aparte, proponemos, ¿sí? ¿cuál es el sentido de hacer eso? Porque si ya estás logrando una tasa de reemplazo del 75% en todos los hombres y tienes un grupo muy acotado de personas que quedan al 50%, que son estas mujeres que han cotizado más de 20 años, entonces, ¿por qué no lo haces focalizado y desde ahí mismo? O sea, ¿por qué tienes que hacer los 3 puntos y este sentido? O sea, no Exactamente. tiene mucho sentido. Exactamente, ese punto de pivote. Entonces dijimos, oye, ya estamos ayudando a los actuales jubilados con un 10% de todo el presupuesto fiscal. Estamos Ujú, logrando buenas tasas de reemplazo. Entonces, en vez de exigirle a los trabajadores formales, en que en Chile el país, el empleo formal es muy débil, en vez de cargarle más la mochila al débil empleo formal, ujú, veamos quiénes están desprotegidos. Ah, las mujeres con más de 20 años cotizados, ahí están desprotegidas. Focalicemos la ayuda a esas mujeres y que esa ayuda sea financiada con impuestos generales, que la carga de la ayuda se reparta por toda la economía, no solamente los trabajadores formales que son reducidos, sino que se reparta, se distribuya por toda la economía y entreguémosle ayuda a ese grupo de mujeres. Entonces nosotros calculamos, si nosotros le entregamos a ese grupo de mujeres una ayuda equivalente a 0,1 UF por año cotizado, ¿ya? Ese premio por cotización a esas mujeres, hoy ese gasto fiscal equivaldría a 0,12 puntos del PIB. ¿Ya? Y uno dice, ¿0,12 es alto o bajo? La propuesta del gobierno, ujú. que busca ampliar la PGU a A toda la 2,90, población y aumentarla a 2,50, 2,50, sí. cuesta Ujú. 0,6. El nuestro cuesta 0,12. Es mucho más barato. Es mucho más barato, eso te permite focalizar la ayuda sobre este grupo y además permite que el 3% extra de cotización Ujú. no vaya a los actuales jubilados, debilitando el empleo formal, sino que vaya al, a las cuentas individuales de los trabajadores para fortalecer el ahorro previsional y mejorar las futuras pensiones, ¿ya? Eso es lo que Mm. nosotros proponemos. Entonces, proponemos focalizar el gasto de los actuales jubilados, financiarlo con impuestos generales. Em, Una de las cosas que se puede discutir también es que actualmente y aquí a lo mejor voy a mezclar 2 temas y me puedo estar equivocando, pero ¿Mm? corrígeme si es que estoy mal. Es que estamos hablando de un sueldo mínimo de 500.000 pesos, que sería lo que se necesitaría para vivir, o al menos una familia necesita para vivir. Y estamos hablando de una PGU porque probablemente aquellos que cotizaron entre 0 y 5 años van a recibir solamente la PGU probablemente. O sea, va a haber un Mm. grupo de personas que está recibiendo solamente 213.000 pesos. Y dentro de eso es quizás donde el Estado quiere que aumente y no verlo a través de la tasa de reemplazo, sino que lo que se necesita para que un pensionado viva eh, dignamente dentro del país, ¿puede ser? Lo que ocurre ahí también, primero, a ver, el punto que tú tomas, Rocío, es muy bueno, porque cuando tú evalúas un sistema de pensiones, tú lo evalúas a través de dos criterios. El Ujú, primer criterio es el que expliqué, que son las tasas de reemplazo. La tasa de reemplazo es suavizar el ingreso de la persona cuando pasa de trabajador
y pasa a jubilarse. ¿Ya? Esa es la tasa de Correcto. reemplazo, suavizarlo. Estamos viendo que el sistema actual chileno está cumpliendo bien eso. Si nos Ujú, comparamos con los países desarrollados, estamos bien. ¿Ya? ¿Ok? Pero el segundo criterio para evaluar un sistema de pensiones es que es evitar la pobreza en la vejez. Ese es el segundo criterio internacional para evaluarla. ¿Ok? Y para evitar la pobreza en la vejez, ahí está el pilar solidario, ahí está la PGU. ujú, Entonces la PGU hoy, cuando se creó para cubrir la línea de la pobreza. Y todos ujú, los años se ajusta por IPC. Y al parecer ahora la línea de la pobreza aumentó más que el IPC. ¿Ok? Creo que ahora la línea de pobreza individual está en ujú. 224.000, creo, o 227.000, está por ahí. No creo que da 224.000, ¿ya? Creo, va por ahí. Y la PGU hoy está en 214.000. Ujú, Entonces, algunos académicos, y yo estoy de acuerdo, dicen que, oigan, entonces, para mantener el criterio de que la idea es evitar la pobreza en la vejez, subamos la PGU a 224.000 y ujú. fijemos el monto de la PGU a la línea de la pobreza. Entonces, cada Correcto. año, Eso era lo que se intentaba inicialmente cuando esto eso se es lo que se presentaba. intentaba. Sí, eso es lo que Ujú, se intentaba. Entonces, todos los años, ¿cuánto la línea de la pobreza hoy es esta? Ok, la PGU se ajusta a esa línea de la pobreza y con eso tú evitas que la gente, alguien que, que nunca cotizó, nunca trabajó, eh, reciba el ingreso mínimo para evitar la pobreza. Ahora, hay otro factor. Los jubilados no viven solos, viven en una mm, red de familia. Eh, y de hecho, está pasando mucho que desde que se implementó la PGU, la participación laboral de los jubilados, de los adultos mayores, ha ujú, caído mucho. Rocío, ha caído mucho, bastante, ha bajado. Eso te indica que a través de la PGU, o eso sugiere que a través de la PGU, los jubilados están aportando un gran ingreso a su hogar y con eso pueden dejar de trabajar y quedarse en la casa y no ir al mercado laboral. Yo creo que eso está pasando hoy, porque se está mm, viendo que la participación de los adultos mayores en el mercado laboral ha ido bajando mucho. Empezó a bajar en el 2008, cuando se creó el Pilar Solidario con Michelle Bachelet, bajó un ujú, poco. Y ahora, desde que se empezó a entregar la PGU, bajó todavía más. Entonces, hay un efecto de ingreso bien potente del Pilar Solidario que está permitiendo mm, a los adultos mayores mm. a no salir a trabajar y quedarse descansando como se lo merecen. Pero, entonces, cuando uno evalúa estas ayudas, ojo que en vez de evaluar solamente el monto individual, hay que pensar que las personas viven en un hogar, ¿sí? Y reciben más Ujú, ingresos. Por ejemplo, en la discusión del salario mínimo, siempre está la discusión es ujú, que con un salario mínimo no cubres la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas. Yo te metí los datos de hogares, ujú, nadie, nadie que trabaja por el mínimo ujú. es la única fuente de hogar, un hogar de 4 personas. Siempre hay dos fuentes de personas que están ayudando en el hogar. Entonces, hay que tener mucho ojo cómo uno evalúa esta ayuda y estos montos. ¿Ya? Eh, en los hogares siempre hay muchas personas que están aportando con ingresos, no solamente una. Y eso Mm. suaviza mucho más eh, la, la calidad de vida. De todas maneras. Bueno, lamentablemente, Elisa, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Se nos pasó el tiempo volando. Te quiero agradecer porque ha sido muy interesante y muy clara todas las respuestas que nos has dado para poder entender en qué está la discusión actualmente del sistema de pensiones. Esperamos entonces el día lunes si es que efectivamente se va a votar o no en el Congreso, si es que quien gana ese gallito finalmente, si es la ministra Jara o en la Comisión del Senado. No sé, ¿por dónde están tus apuestas? Eh, es difícil, según yo, un tema legal, ¿Mm? esto depende de que el presidente de la comisión tiene que tomar la decisión si se vota o no. Ahí el gobierno no puede hacer mucho, Mm. más que dar sugerencias y presionar, pero la decisión depende del presidente de la comisión. Eso es lo que yo entiendo. Así que lo veo poco probable que se vote la idea de legislar, ojo, la idea de legislar, La idea, claro. porque después Mm. tiene que ir a la discusión en particular, cada artículo en particular que se vote. Bueno, está súper interesante, así que yo te dejo completamente invitada para seguir conversando sobre este tema, porque después vamos a ir a la particularidad. Claramente ha sufrido modificaciones desde que el gobierno lo presentó hasta ahora, han habido muchísimos cambios y vamos a ver
en qué es lo que queda. Una de las cosas que señalaban es que quizás se logra un mayor acuerdo dentro de la Cámara del Senado y de la de Diputados para poder presentar un proyecto en conjunto que sea con mayor capacidad de consenso de la que está presentando actualmente el gobierno. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos temas. Muchas gracias, Elisa Cabezón, directora de Evidencias del Centro de Estudios Pivotes, y a todos los que se sumaron los dejamos invitadísimos para otro capítulo del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Rocío.